Eduardo Ferrer MacGregor y el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Orozco Enríquez. Haré una muy breve referencia a su síntesis curricular para entrar en materia y que hagamos lo que venimos aquí, que es dialogar sobre derechos humanos en el contexto interamericano y europeo. Eduardo Ferrer MacGregor, quien hablará primero, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, posee distintos estudios y diplomas de especialización por la Universidad de Estrasburgo, Francia, del País Vasco, de Salamanca y en Santander. Es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 1 de enero de 2013. Se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal y Derecho Internacional. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante y conferencista en universidades y centro de investigación de Europa, Estados Unidos y América Latina. En el ámbito jurisdiccional ha sido secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también obtuvo otros cargos. Igualmente fue secretario del Tribunal Colegiado de Circuito. Es miembro de más de 20 asociaciones científicas y autor de muchísimos libros, monografías y artículos. Sin más preámbulo, cedo la palabra a don Eduardo Ferrer MacGregor. Por favor, Eduardo. Bueno. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, querido Salvador, por esta presentación. Es un honor compartir esta mesa también con mi querido Jesús Orozco. Yo no sé si vengo en calidad de juez o en calidad de académico, por lo que voy a decir más adelante. Pido la venia de mi jefe en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Pedro Salazar. Y bueno, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a esta universidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al director de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Luis Efrén Ríos, que por aquí estaba, por acá está, por allá, en una entrevista está en estos momentos, y por supuesto a esta Academia Interamericana de Derechos Humanos que hoy nos convoca, a muy queridas y queridos colegas que veo fundamentalmente de España y de Italia. No sé si hay de otros países, pero es un centro, entonces es una academia interamericana ítalo-hispánica, tal vez, no lo sé. Y bueno, deseándoles, por supuesto, todo el éxito. Yo creo que esfuerzos como este se requieren no solamente en nuestro país, sino en todo el continente. Algo similar se inició recientemente también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y muchas gracias a todas y todos por estar el día de hoy. Cuando me formularon la invitación, originalmente estaba en otra mesa sobre control de convencionalidad, pero al final aterricé en esta primera mesa y veía que ya hay un programa muy ambicioso de análisis de diversos derechos, tanto en el sistema interamericano como en el sistema europeo. Va a haber un diálogo América-Europa, por lo tanto he decidido mejor enfocar el tema desde otra perspectiva. No solamente va a haber elecciones, y muy importantes aquí en México, don Salvador, el 7 de junio, sino también va a haber elecciones en el sistema interamericano de derechos humanos el día 15 y 16 de junio. La Asamblea General de la OEA va a nombrar 4 nuevos jueces y 4 nuevos comisionados. O sea, se va a renovar la mayoría de los integrantes de los 2 órganos del sistema interamericano, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Entonces, dado a este escenario, me gustaría más bien abordar cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema interamericano a manera de introducción de lo que se va a abordar en estas
en estos días. Y bajo esa perspectiva me gustaría brevemente, porque tenemos creo que 20 minutos o 25 minutos, abordar 11 temas. Evidentemente, hace unos días estaba diciendo cuáles son los retos del sistema y obviamente me quedé en 35 más o menos, pero solamente quiero abordar 11 temas que este primer observatorio interamericano de derechos humanos, creo que debe de estar muy atento de lo que va a suceder en unas semanas en el sistema interamericano. Primer reto, que parece que es un reto histórico, pero es muy actual, tiene que ver con el presupuesto de los órganos del sistema interamericano. Esto es algo que no se conoce mucho, pero que creo que es importante que se sepa. Todo tribunal internacional, todo órganos de los sistemas de protección de derechos, en este caso Comisión y Corte, son altamente dependientes de un aspecto crucial: el dinero y los recursos que necesitan para funcionar. Así como esta comisión, este observatorio requiere de recursos y que creo que va a tener unas magníficas instalaciones, bueno, también los órganos del sistema requieren de estos apoyos. Es de todos conocidos, no estoy diciendo nada desconocido, que hay grandes dificultades para el sistema interamericano por los pocos recursos que tiene para funcionar. Y aquí parto de una comparación con el sistema europeo. Mientras que aproximadamente el 20% del presupuesto del Consejo de Europa, con una participación de 41 millones de euros, entiendo, más o menos, alrededor, es el presupuesto, tiene el 20% del presupuesto del Consejo de Europa, el Tribunal de Estrasburgo con 41 millones, más o menos. El presupuesto combinado de la Comisión y la Corte Interamericana representan solo el 5% de todo el presupuesto de la Organización de Estados Americanos. Esto ya refleja en sí, digamos, pues el déficit que existe en los dos órganos del sistema para poder funcionar. Y de este 5% del presupuesto de la OEA, el 55% se cubre para gastos de la Comisión y el 46% para gastos de la Corte. Es decir, la mayoría del presupuesto de la Corte Interamericana no proviene de los estados parte de la Convención, sino proviene de aportaciones extraordinarias de los estados, de donativos y de otros rubros. Esto lo comento porque yo creo que es algo muy importante que se está discutiendo en el sistema y que deberían el observatorio estar visualizándolo como una de las cuestiones fundamentales de compromiso que deben de adoptar, o mayor compromiso que deberían de adoptar, y lo digo francamente, a los estados parte. Un mayor compromiso para que funcionen adecuadamente tanto la Comisión como la Corte Interamericana. La Asamblea General de la OEA, en una resolución que puso fin a un proceso, el proceso de fortalecimiento de autonomía de los sistemas interamericanos, que nuestro querido doctor Jesús Orozco, siendo presidente de la Comisión Interamericana, tuvo a su cargo 2 años, 2 intensos años de este proceso. Se dijo textualmente en la resolución, en la resolución final, que se invitaba a los estados a aportar al fondo regular de la OEA con independencia de estas contribuciones voluntarias sin fines, preferentemente sin fines específicos. Luego dejo ese primer aspecto. Segundo, las votaciones públicas para la designación de comisionados y jueces en el sistema interamericano. El 15 y 16 de junio va a haber, vuelvo a insistir, nombramiento a elección de 4 nuevos jueces y 4 nuevos comisionados, y por lo tanto hay que estar sumamente atentos. Se
se dice, no lo digo yo, algunos académicos han señalado que estos procesos de selección se encuentran en ocasiones altamente, así dice un jurista recientemente, altamente politizado. ¿Por qué? Por el intercambio de votos que en algunas ocasiones existe sin ver la trayectoria de vida, sino la conveniencia de los estados para que se nombren a los integrantes de estos dos órganos. De tal suerte que no existen normas sobre la distribución geográfica de los jueces, más allá del requisito de ser nacional, de alguno de los estados parte de la OEA, y de que no puede haber, por ejemplo, en el caso de la Corte, dos jueces y en el caso de la Comisión, comisionados de la misma nacionalidad. Los estados que han tenido más éxito en el nombramiento de los jueces han sido Costa Rica, Colombia y Venezuela, 4 jueces en los 36 años de existencia de la Corte Interamericana, seguidos por México, 3, Uruguay, 3, y en cambio hay estados que nunca han conseguido, por ejemplo, un juez en la Corte Interamericana, a pesar de que ha habido postulaciones, como es el caso de Bolivia, El Salvador, Guatemala o Paraguay. Lo que quiero decir es que, a mi juicio, debe de existir un mayor grado de transparencia y publicidad en los procesos de designación de los órganos de protección, de los integrantes de los órganos de protección del sistema interamericano. Aquí hay una serie de notas comparativas muy importantes con el sistema europeo, ¿no? La Asamblea del Consejo Europeo adoptó un modelo de currículum vitae único, cosa que, por ejemplo, no sucede en el caso de la OEA. Y una vez nominadas las candidaturas, las ternas deben de ser presentadas por la Asamblea en orden alfabético, sin dar preferencia a un candidato sobre otro, y se recomienda a los estados consultar a sus parlamentos antes de presentar las listas para asegurar transparencia en el proceso nacional de selección. Incluso la Asamblea ha establecido que si los estados omitieren llevar a cabo un proceso nacional de selección justo y transparente, puede rechazar la lista de candidatos presentados por dicho estado. La Corte Penal Internacional también exige una serie de requisitos y de justificaciones para los candidatos. El Estatuto de Roma prevé además la posibilidad de establecer un comité de asesor para las candidaturas, que fue puesto recientemente, que se creó ya en el año de 2013 y entró en operación para la elección de los jueces en diciembre de 2014. Y recientemente en la OEA se estableció algo que no se había dado, que le tocó a Jesús Orozco, que es comparecer, que esta es la primera vez que se hizo en el año 2012 o 2012, para los comisionados candidatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el Consejo Permanente de la OEA para exponer sus posiciones respecto a metas y objetivos. Esta semana es probable que los candidatos comparezcan tanto de la Comisión como de la Corte el viernes, pero todavía no es algo seguro. Tercer reto o tercer desafío: la pluralidad de los candidatos a comisiones y jueces en el sistema interamericano. Hay deficiencias muy claras en el sistema interamericano. Como ven, vengo más no como juez, sino como académico, una visión crítica. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque los jueces no somos de tiempo completo, lo diré más adelante, pero bueno, desde que se creó la Comisión Interamericana en 1959, de 66 comisionados que la han integrado, tan solo 11 han sido mujeres. 7 integrantes han sido afrodescendientes y ninguna persona que se hubiese declarado como integrante de un pueblo indígena hasta el día de hoy. Respecto de la Corte, desde su establecimiento en 1979, cuando se nombraron a los primeros jueces, solo 4 mujeres en su historia, 3 personas afrodescendientes y ningún integrante
que se haya proclamado integrante de un pueblo indígena. Actualmente, la Corte tampoco cuenta con ningún jurista que represente la tradición jurídica anglosajona, sino que todos los integrantes tienen formación jurídica civilista. Esto es algo que también habría que reflexionar, porque cuando hablamos del sistema interamericano, hay un grupo de países anglófonos, especialmente caribeños, bueno, también Canadá, Estados Unidos, y en la actual integración y los candidatos que probablemente ya se conviertan en integrantes de la Corte, no hay ninguno que represente este sistema. Cuarto reto, lo que aquí se ha comentado, promover la equidad de género en las candidaturas para los órganos del sistema interamericano. Hay un estudio muy importante del año 2013 que se analizan 13 cortes internacionales y la única corte que no tiene ninguna mujer es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No existen reglas sobre el equilibrio por razón de género referidas a la composición. Las cifras reflejan, como ya lo dije, 35 jueces y solamente 4 juezas. Hasta finales de 2013 tenemos que la Corte Europea de Derechos Humanos estaba compuesta por 37% de mujeres, la Corte Africana de Derechos Humanos y de Pueblos 18%, la Corte Penal Internacional 59% y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 0%. Este es un gran reto que tenemos, obviamente, inmediato por delante. Hay 4 candidatos y una candidata para 4 plazas. 4 candidatos y una candidata para 4 plazas. El quinto desafío. Ampliación del periodo de los jueces y tal vez de los comisionados de los órganos del sistema interamericano y la no reelección. No porque aquí tengamos en México el principio, bueno, ahora ya no tanto, de la no reelección, pero creo que habría que analizarse comparativamente con Europa, que allá hubo una reforma muy importante a través de un protocolo donde ya se extendió el periodo, un periodo único de 9 años. Los jueces de la Corte Interamericana duramos 6 años con posibilidad de reelección, pero no vivimos en San José de Costa Rica. Los comisionados tienen 4 años con posibilidad de reelección, pero no viven tampoco en Washington. Evidentemente aquí hay voces y hay estudios bastante serios que se han pronunciado sobre la materia, no voy a decir más, pero yo creo que es algo que también desde la perspectiva de la independencia habría que reflexionarlo. Sexto reto, sexto desafío, obviamente por aquí tendría que haber empezado, perdón por el desorden, que este es uno de los grandes deseos, aspiraciones y de los grandes retos de siempre y de la actualidad, que es promover la universalidad del sistema interamericano a través de la ratificación y aceptación, obviamente, de la Convención Americana y del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Cuando se habla del sistema interamericano, aquí veo a muchos jóvenes, podemos decir que hay 4 niveles de intensidad, ¿no? Son 35 países los de la OEA. El nivel más bajo son aquellos países que no han suscrito el corazón del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí tenemos 10 países de 35 y obviamente que ni siquiera han, si no se suscribe la convención, tampoco se acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países anglófonos del Caribe no lo han hecho. El segundo grado de intensidad son aquellos países que han suscrito la Convención Americana, pero que no han reconocido la jurisdicción de la Corte. Y aquí tenemos 3 países que están en esta situación. Dominica, Granada y Jamaica. Está vigente la Convención Americana, pero no han reconocido la jurisdicción de la Corte. Un tercer nivel son aquellos países que han suscrito la Convención, que han reconocido la jurisdicción, pero que han denunciado la Convención Americana. La Convención Americana permite
o establece la posibilidad de denunciarla, de que ya no esté en vigor. Y esto ha sucedido con dos países, Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela, cuando todavía estaba vivo el presidente Chávez, en 2012. Sin embargo, en estos dos casos, dice la propia Convención Americana que cuando existe una violación a derecho a la Convención, durante la vigencia de la Convención, seguirá teniendo competencia la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es una especie como de cláusula de progresividad jurisdiccional, de tal suerte que la Corte sigue teniendo competencia para Venezuela y Trinidad y Tobago. Y obviamente el nivel pleno es para 20 países, esencialmente latinoamericanos, con aspiración. Por eso siempre se dice, y el maestro Fixamudio siempre lo dice, la Corte Interamericana es una corte latinoamericana con aspiración a ser interamericana de derechos humanos. 20 de 35 países. Y además hay que tener en cuenta que solamente 8 países han reconocido o han suscrito todos los tratados internacionales de la OEA, ¿no? El Corpus Juris Interamericano, no solamente la Convención Americana, solo 8 países. De estos 20 podemos ir haciendo otras clasificaciones hasta llegar a estos 20, entre los cuales se encuentra México, que ha suscrito todos estos pactos del Corpus Juris Interamericano. Séptimo desafío, que tiene que ver con lo que ya he dicho antes, con el presupuesto, que el tribunal, que la Corte Interamericana sea un tribunal permanente. Lo es, porque está funcionando todo el año, pero los jueces no son de dedicación exclusiva. Aquí estoy, por eso no sabía si en calidad de juez o en calidad de académico, porque yo soy investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el juez brasileño es abogado en su país, etcétera, ¿no? No vivimos en San José y nos dedicamos a lo que nos dedicamos habitualmente en nuestros países. No está por aquí Pedro Salazar, pero yo le quería decir que estoy en el mejor de los mundos. Soy juez de la Corte Interamericana y a la vez soy académico, como lo hizo don Héctor Fixamudio o don Sergio García Ramírez, pero soy de la convicción que lo mínimo que se le puede ofrecer a los justiciables es que los jueces sean de tiempo completo y que radiquen en San José de Costa Rica. Para ello se requiere voluntad política, obviamente, que los estados otorguen el presupuesto necesario, que no es mucho en realidad, para que funcione de tiempo completo. Como dice Antonio Cansado Trindade, al referirse a los comisionados y jueces, es una especie de verdadero apostolado el que en algunas ocasiones se hace para seguir trabajando en lo que se trabaja y aparte estar en las actividades del sistema interamericano. Octavo, y ya voy a hacer muy rápido, desafío también tiene que ver con las incompatibilidades precisamente por esta incertidumbre. Si somos a la vez o tenemos actividad cotidiana en los estados y también somos comisionados o jueces, por ejemplo en el caso de la Corte Interamericana, el artículo 71 de la Convención Americana establece que son incompatibles los cargos de juez de la Corte con otras actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos. Y si vamos a los estatutos, pues es bastante escueto. Y en la historia de la Corte ha habido jueces de Cortes Supremas de Justicia que a la vez son jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo, aquí tenía varias notas, varias cuestiones. Creo que habría que ir avanzando porque las exigencias ahora en el sistema interamericano son mayores. El conocimiento que se da ahora en el sistema interamericano también es mayor y creo que se debería de establecer con mayor precisión estas incompatibilidades. Noveno, aquí me voy un poco a lo jurisdiccional, que va a ser motivo, sustancial, que va a ser motivo a partir de la siguiente mesa, tiene que ver con el reconocimiento de nuevos derechos o el desarrollo de los derechos actuales con nuevos contenidos. Sobre todo la Corte Interamericana, a partir del año 2000, ha venido
enfatizando o dándole contenido al artículo 29 de la Convención Americana y específicamente al artículo 29b para expandir la interpretación de los derechos, incluso a tratados internacionales. Esto es, se puede interpretar los derechos del corpus juris a la luz de tratados internacionales que no forman parte de este corpus juris interamericano, ¿no? El artículo 29b de la Convención dispone que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad, incluso que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados parte. O sea, es un efecto expansivo en cuanto al número de derechos y contenido de los derechos. Por ejemplo, un caso emblemático, ¿no? En el caso de los niños de la calle contra Guatemala, ahí no se interpretó tradicionalmente el derecho a la vida de manera, aquí va a haber una mesa dedicada a ello, de manera tradicional, como el respeto al derecho a la vida, sino el tener una vida digna como parte de este derecho. Esta es una evolución, obviamente jurisprudencial, o como lo hizo la Corte para las comunidades indígenas, cuando reconoce como titulares los grupos que en principio no están tutelados por la Convención. El 1.2 de la Convención dice, para los efectos de la Convención Americana, persona es todo ser humano. Pero a partir de 2001 viene esta expansión a grupos, comunidades indígenas, y en otras situaciones como accionistas también de sociedades. De tal suerte que yo creo que aquí tenemos un gran desafío actual de la Corte Interamericana y yo quisiera mencionar dos en específico. Uno tiene que ver, si estamos en una de las regiones del mundo más desiguales del planeta, América Latina, tendríamos que pensar en algo que no se ha dado ese paso, que es en la protección jurisdiccional, en la garantía directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Ha habido recientemente un debate en el sistema interamericano. Como ustedes saben, la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente tiene un artículo, el 26, que remite a la Carta de la OEA, pero tiempo después surgió el Protocolo de San Salvador, el protocolo adicional de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ahora también se habla. Y bueno, aquí tradicionalmente la Corte, la Comisión Interamericana, los viene tutelando de manera indirecta, montados en los derechos tradicionales, pero pues ahora tenemos casos que están en puerta, donde nos están invocando el artículo 26 de la Convención Americana de manera directa. Tuvimos un caso reciente en una audiencia pública en Cartagena de Indias, muy interesante, contra Ecuador, sobre una niña que fue infectada por VIH por una transfusión sanguínea a los 3 años. Y bueno, ahí se habla del derecho a la salud de manera directa y se habla del derecho a la educación, que es uno de los derechos justiciables conforme al protocolo de San Salvador, de los pocos derechos justiciables. Entonces, por ahí va a haber, siento, una discusión interesante por los planteamientos que siempre inteligentemente, por cierto, nos hace la Comisión Interamericana, y creo que las jurisdicciones constitucionales han avanzado muchísimo en este terreno y debería tal vez pensarse en dar este avance en el sistema interamericano de derechos humanos. Lo puedo decir abiertamente porque yo tengo un voto concurrente sobre el tema. Y bueno, otro de los temas es el derecho a la verdad como derecho autónomo. Ha habido unas sentencias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012, 2014 contra Croacia, donde ha habido votos encontrados diciendo que si debe estar subsumido en la investigación o si el derecho a la verdad es un derecho autónomo como tal. De tal suerte que el derecho a la verdad es algo que se está discutiendo en Estrasburgo y en este momento también en el sistema interamericano. En el caso Palacio de Justicia, ahí hubo un debate interesante reflejado en los votos que se dieron sobre ese asunto. El derecho a la verdad no está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sí está
como derecho autónomo en muchos de los estados parte, y el artículo 29 de la Convención Americana dice que no se puede restringir los derechos que puedan derivar del ser humano o de la forma democrática de gobierno. Ya voy en el 10 y 11 y acabo. En el reto 10 y 11, si me lo permite el moderador. El reto 10 es algo que se está criticando mucho a la Corte Interamericana porque sesiona fuera de su sede. Ha habido voces en los últimos año y medio, sobre todo. Y bueno, yo estoy convencido que una manera de legitimar socialmente a un órgano que está lejos de la ciudadanía es precisamente que esté cerca de la ciudadanía americana. La Corte Interamericana y la Comisión, la Corte Interamericana viene haciéndolo desde el año 2005, en Paraguay inició, hasta la fecha sesiona 2 veces aproximadamente al año. De las 6 sesiones que tiene, 2 sesiones las hace fuera de su sede. Acabamos de sesionar en Cartagena de Indias, Colombia, y vamos a sesionar en Honduras este año. En México ha sesionado 2 veces, en 2009 y en octubre de 2013, gracias al apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que esta es una ruta, a mi juicio, correcta, que incluso donde sesiona la Corte Interamericana aumenta el número de quejas. Ahí nos dirá, yo creo que José Jesús Orozco, porque hay un conocimiento del sistema, como lo ven como algo integrado, como algo no alejado a la ciudadanía. Y el último punto, que a lo mejor debería ser también el primer punto, y aquí me voy a referir a la Corte Interamericana, en toda su historia, en 36 años de historia de la Corte Interamericana, solamente ha conocido de 187 casos. Ha habido más sentencias, porque antes se dividía, había 3 sentencias, en realidad sentencia es la que resuelve el fondo, las demás son resoluciones, pero solo 187 casos. En 4 no se entró al fondo del asunto, o sea que en 183 casos donde la Corte Interamericana ha entrado al fondo del asunto, donde ha habido responsabilidad internacional, resulta que en 158 de estos 183 están en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Esto quiere decir que solo el 15% del total de casos que ha conocido la Corte Interamericana se encuentran completamente cerrados. Esto evidentemente es una cifra fuerte, que tiene que ver con el tipo de reparaciones que dicta la Corte Interamericana, pero esto nos lleva evidentemente a tratar de identificar cuál es el problema de la ejecución de las sentencias, especialmente cuando la misma se haya producido ante órganos de jurisdicción ordinaria o ante un mismo tribunal constitucional. Porque si uno de los elementos para que llegue al sistema interamericano es agotar las instancias nacionales, bueno, la regla general es de que haya un pronunciamiento ya de un tribunal nacional y normalmente el máximo tribunal nacional. Esto también nos debe de mover a la reflexión, independientemente de la ejecutabilidad de la sentencia, de darle verdaderamente efectos de cosa interpretada que aquí en el sistema interamericano, en el caso Hellman contra Uruguay, le denominamos norma convencional interpretada. Que la sentencia no solamente tenga vinculatoriedad para México, la sentencia interpretativa como norma interpretada, sino también para Perú, Colombia, Uruguay, etcétera, porque el sistema interamericano está diseñado para que llegue en pocos casos. Tiene que tener un efecto expansivo muchísimo mayor. Bueno, tenía otros tantos retos y desafíos, pero solo quería de esta manera panorámica compartir con ustedes cuáles son, a mi juicio, estos principales retos y desafíos que en un evento muy reciente que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se mencionaron muchos de estos temas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, juez.
Tengo el gusto ahora de ceder la palabra al señor comisionado José de Jesús Orozco Enríquez, quien es también doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y, hay que decirlo muy bien, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila, además de la de San Martín de Porres de Perú. Desde el 1 de enero de 2009 es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue reelecto para un segundo periodo en el 2014. Ha sido 2 veces presidente en 2 periodos de la comisión y actualmente es segundo vicepresidente. Es también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son ampliamente conocidas sus investigaciones y productos académicos, y es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. Fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y puedo decir que abrió brecha con sus puntos de vista para el control convencional en ese tribunal del cual somos beneficiarios sus actuales integrantes. Ha también impartido numerosos cursos, posgrados, grados, escrito, publicado y es ampliamente leído y reconocido. Un honor, señor comisionado, por favor. Saludo nuevamente a la distinguida concurrencia. Reitero mi agradecimiento al doctor Luis Efrén Ríos Vega por su amable invitación y en general a la Academia Interamericana de Derechos Humanos y este privilegio que se me confiere el compartir esta mesa con 2 distinguidos y connotados jueces constitucional, electoral 1 e interamericano, por quienes profeso una gran amistad y admiración por su trabajo. Gracias, Salvador, por la amable presentación. Creo que ya me facilitó. Saludo obviamente a mi director, el doctor Pedro Salazar, Leti Bonifaz, a todas y todos los ponentes de este evento y a toda la concurrencia. Me facilitó mucho mi intervención, al grado de que pudiera ya no tener mucho sentido por la muy valiosa participación del juez Ferrer, que suscribo todas y cada una de sus 11 recomendaciones, o desafíos que identifica. Sin duda lo relativo al financiamiento es fundamental para el sistema interamericano, también impacta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estos retos, el proceso de designación de miembros de Corte y Comisión con perspectiva de género y etnicidad, sin duda el procedimiento el que pudieran llegarse a tener una mayor participación de la sociedad civil en el ámbito nacional sería sin duda de muy valioso. La ampliación de periodo de jueces y comisionados sin reelección, yo diría, también es positivo. Jueces y comisionados de tiempo completo, el que también se amplíe la competencia a través del sistema de peticiones y casos para conocer de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, como también a través de un importante voto particular ya lo sostiene el juez Ferrer, o el carácter autónomo del derecho a la verdad, el que haya sesiones itinerantes de corte y comisión, y bueno, ya lo relativo al número de casos y todo lo voy a hacer referencia a este aspecto. Yo identifico, coincidiendo, reitero, con todos y cada uno de estos planteamientos, yo había concebido dos importantes desafíos también para la Comisión Interamericana, que es su capacidad para dar respuesta frente a las violaciones a derechos humanos que continúan existiendo en la región, aún en democracia, y el amplio mandato que se le otorga a la Comisión. Y sin duda otro desafío es el cumplimiento efectivo de sus decisiones, tanto de la Corte como la Comisión. Yo creo que son 2 relevantes, y es claro que, y así lo ha sostenido quien ha presidido a la Comisión Interamericana en las oportunidades que tiene de dialogar con los órganos políticos de la OEA, esto es principalmente durante la presentación de su informe anual, que se le confieren unos minutos muy reducidos, en alguna ocasión se le confieren 6 minutos
Así es, la Asamblea General de la OEA le confiere 6 minutos a cada uno de los presidentes o de presidentas para exponer el informe anual, ya sea de la Comisión o de la Corte. Esa es la importancia, que no solo se refleja en financiamiento, sino también en tiempo, oportunidad que le dedica la Asamblea General a los derechos humanos. Pero decía, en todos y cada uno de estas, de 12 años para acá, la Comisión Interamericana plantea la necesidad de la universalización, esto es que todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA suscriban todos y cada uno de los 7 instrumentos interamericanos vigentes, no solo la Convención, sino los otros 6, y obviamente también reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana. Otro de los desafíos es el cumplimiento efectivo de las decisiones de los órganos interamericanos, y el tercero también pues la cuestión del fortalecimiento del financiamiento de la Comisión. La Comisión Interamericana sí tiene un mandato, al ser un órgano principal y autónomo de la OEA, tiene un mandato sobre todos y cada uno de los 35 países miembros. Este mandato ya sea tanto en el sistema de peticiones y casos como también las otras dos grandes funciones que tiene la Comisión Interamericana, como lo relativo a las medidas cautelares, como también a la labor de monitoreo. En el caso de aquellos países que no hayan ratificado, se hayan adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se aplica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, partiendo de una interpretación que ha sostenido la Corte Interamericana y la propia Comisión, en el sentido de que cuando se aprobó en abril de 1948 la Declaración, un factor fundamental de la aprobación de la Carta de la Organización de Estados Americanos era precisamente el compromiso con los derechos humanos, y se ha considerado como una unidad al grado de que se considera que esa declaración también vincula a los Estados miembros de la OEA, y también esto se traduce en la competencia que la Asamblea General le ha dado a la propia Comisión Interamericana para conocer de peticiones y casos en todos y cada uno de los países miembros, precisamente en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, el caso es de que antes de referirme a peticiones y casos, que sin duda es uno de los fundamentales y más efectivos mecanismos de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión, ya hacía referencia que otro también mecanismo que ha resultado más efectivo es el de las medidas cautelares, o sea, que tiene más de 30 años de otorgar la Comisión en casos de gravedad, urgencia y riesgo de irreparabilidad. Entonces se otorgan medidas cautelares y la Comisión recibe aproximadamente unas 500 anuales. Eso ocurrió, por ejemplo, el año próximo pasado, y sobre esto para dar una imagen de la carga que implica, o sea, diariamente cada uno de los miembros, debemos dedicar un tiempo, estemos en donde nos encontremos, a revisar, porque de manera virtual se nos presenta un dictamen de la Secretaría Ejecutiva del personal, que es así, de la Comisión, que es así, es de tiempo completo, pero nosotros que tenemos otros compromisos, pues también nos pronunciamos sobre esto, pero decía aproximadamente con relación a dos dictámenes sobre medidas cautelares, y que no solamente es el dictamen de la Secretaría Ejecutiva, sino la retroalimentación que se recibe de los otros 6 colegas, ¿verdad? Y que alguien puede pedir una mayor información para poder pronunciarse. En fin, hay que estar atento y dedicarle buena parte del día. De ahí también que sea significativo, y es una gran carga. Y la parte de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos,
que también le dedicamos en la comisión. Por ejemplo, realizamos las visitas in loco. A la fecha, la Comisión Interamericana ha realizado 94 visitas desde 1961, la primera República Dominicana, hasta la más reciente el año pasado a Honduras, el año previo a la República Dominicana en 2013 y en 2012 a Colombia. En fin, es aproximadamente de 1 a 2 visitas al año, que también nos ocupa en algunos de los países miembros de la OEA. Con frecuencia, un resultado de cada visita es emitir un informe de país, ¿verdad? Pero no es condición para emitir un informe de país el que se ha visitado. Hay ocasiones en que cuando la Comisión Interamericana exprese su interés en visitar un país, no es invitada o no se le invita sin condiciones. Verbigracia, en este último caso, la Comisión Interamericana fue el primer organismo internacional en desear visitar Guantánamo. Estados Unidos dijo que sí, que podríamos visitar la base naval, pero que no tendríamos acceso a todas las instalaciones, porque eso solo era la Cruz Roja Internacional. La comisión, cuando se le condiciona, tiene por norma no aceptar la invitación, porque corre el riesgo de que nada más se pretenda que se convalide. Si nada más le van a mostrar lo que se desea a un Estado que se visite, pues no. Por ejemplo, la Comisión Interamericana, sin haber visitado el país, o sea, la base naval de Guantánamo, ya aprobamos un informe, está en periodo de recibir observaciones del Estado, que es el procedimiento previsto, pero lo haremos público a más tardar el segundo semestre del presente año. También así hemos expresado interés en visitar, por ejemplo, Venezuela. Se negó Venezuela y en 2009 se emitió un informe de país sin haberlo visitado, ¿verdad? Pero por lo general los informes de país son previa visita a la que realiza la comisión. Hay otros informes temáticos, ¿verdad?, que también sobre algún tema que le preocupe a la Comisión Interamericana se emiten. Por ejemplo, entre los recientes, pena de muerte, de restricciones a la abolición, o los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando están institucionalizados. O sea, que se pretende que se cambie esa forma de atender a niñas, niños, o bien lo relativo a personas, de la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, o las personas afrodescendientes en las Américas, o la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, o la situación o las garantías de independencia e imparcialidad de operadores de justicia en las Américas, etcétera. Son diversos tipos de informe que emitimos, por lo menos uno al año. En realidad han sido muchos más en promedio. El caso es de que también el informe anual que nosotros emitimos y que hacemos ahí una labor de monitoreo y reflejamos lo que consideramos. Hay audiencias públicas, más de 100 en un año, más de 50 en cada periodo ordinario de sesiones, aunque tengamos 3, solo en 2 llevamos a cabo audiencias públicas hay también reuniones privadas de trabajo en donde se ven cuestiones relacionadas con soluciones amistosas, eficacia de las medidas cautelares, etcétera, durante nuestros periodos de sesiones. O bien pero esas se llevan a cabo no del Pleno, sino por el relator o relatora del país involucrado. Generalmente emitimos también solicitudes de información, artículo 41. Hay veces que cuando por ejemplo, algún proceso legislativo y que le preocupase a la comisión de que su contenido pudiera no adecuarse a los estándares interamericanos, se envía una carta al país donde se solicita información. Se comparten, en general, más que solicitar información, que es el estado en que se encuentra el proceso legislativo correspondiente, pero es
que compartir estándares interamericanos para que sean tenidos en cuenta. Estas cartas no son públicas, pero es frecuente, ¿verdad?, que procesos legislativos sean receptivos, pues, de los órganos legislativos competentes para a estos señalamientos. Y también en ocasiones, o cualquier cuestión de política pública, en fin, también emitimos un buen número de solicitudes de información sobre este aspecto, o el año pasado emitimos 160 comunicados de prensa, en fin, en donde fija la comisión su posición en relación con algún aspecto que le preocupe. A diferencia de las solicitudes de información que son privadas, con fundamento en el artículo 41 de la Convención, los comunicados de prensa obviamente son públicos. El caso es, pues, de que uno puede apreciar que, y a esto voy por la capacidad de respuesta, porque a todo esto obviamente se suma el sistema de peticiones y casos. Cabe señalar que el sistema de peticiones y casos, nosotros recibimos más de 2,000 en 2013, se redujo curiosamente a 1,700 en 2014, 2012 fueron 1,900, iba un plano cada vez más, un incremento. Cabe señalar que este incremento de peticiones no necesariamente implica que se hayan aumentado las violaciones de derechos humanos en la región, sino que al ser más visible el sistema interamericano, ¿verdad?, es las personas, y en un ambiente de mayor libertad, sin temor a una represalia, como ocurría en las dictaduras, entonces la gente identifica y acude más al sistema interamericano de derechos humanos. Pero este es el reto, pues, más de 1,700 en 2014, tenemos un rezago, y esto es uno de los mayores desafíos, sin duda, de más de 8,000 peticiones pendientes de ser analizadas para decidir si se abren o no a trámite. Y además, las que ya se ha decidido abrir a trámite, hay entre informes de admisibilidad e incluso informes de fondo. Esto es que ya aquellas que sí son admitidas está pendiente de un informe de fondo, hay más de 1,900. Este es el gran desafío, pues, el rezago que tiene la Comisión Interamericana. Todas estas actividades de los que he dicho, porque obviamente no hay datos que no voy a hablar por el obvio del tiempo, pero sí cabe señalar que para atender toda la carga que he mencionado, que tiene la Comisión Interamericana, el presupuesto regular de la OEA, o sea que la Asamblea General le asigna a la Comisión, le permite contratar a 33 miembros de su personal administrativo, entre profesionales y personal de apoyo. Hay un menor número de personal que países que son miembros de la OEA y a los cuales tiene como mandato la Comisión Interamericana de monitorear, independientemente de peticiones y casos, etcétera. Estas son las realidades. La Comisión Interamericana busca y algunas otras donantes, ¿verdad? Ya daba una imagen el juez Ferrer, ¿verdad? Pero es claro, la mayor parte del presupuesto de la Comisión Interamericana efectivamente es de donantes, que no por parte del presupuesto general de la OEA, pero lo más que llega a obtener es hasta 69, en su mejor momento, miembros de su personal, lo cual es insuficiente para las necesidades que se tienen en la región. De ahí que también ocurre que esta falta de financiamiento, ya lo señaló el juez Ferrer, lo considero, suscribo plenamente, de que pues los estados no están, considero, asumiendo sus compromisos internacionales, crean órganos interamericanos, pero no los dotan de los recursos suficientes para cumplir su mandato. Y es el caso de que incluso en algunas ocasiones cuestionan que otros países, ¿verdad?,
europeos, por ejemplo, aporten o contribuyan en algo a la Comisión Interamericana. Me tocó presenciar en una asamblea general cómo un jefe de Estado le cuestionaba al Reino de España, al embajador de España, que aportara recursos a la Comisión Interamericana, dice, cuando se deben ocupar de sus propias cosas. Pero entonces, por un lado, no te doy dinero y por otro lado, impido que te lleguen, y cómo va a cumplir uno su función. Esta es uno de los grandes problemas que tenemos, sin duda. Esto ha provocado un atraso procesal de peticiones, demora las respuestas en medidas cautelares, etcétera. Déjenme hacer un par de comentarios porque se me estaba también olvidando, para que es un diálogo el objetivo del presente observatorio, y comparándolo con Europa, ciertamente con el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Ciertamente, mientras la Comisión Interamericana, cuando fue creada en 59, el mismo año que entró en funciones la Comisión Europea de Derechos Humanos, mientras que la Comisión Europea de Derechos Humanos tenía como atribución conocer sistema de peticiones y casos de manera explícita, a la Comisión Interamericana no se le confirió competencia en sistema de peticiones y casos, sino más bien labores de monitoreo. Y de ahí que lo primero que hizo la Comisión fueron visitas en loco, etcétera, y desempeñó una función fundamental en la época de las dictaduras que prevalecían en la región. Y no fue sino cuando, eso sí, desde su primera sesión, la Comisión Interamericana, presidida por entonces el ilustre venezolano Rómulo Gallegos, que sostuvo desde su primera sesión de que también se requería que tuviera competencia en materia de peticiones y casos, lo cual ocurrió a través de la reforma a su estatuto de la Comisión Interamericana de 1965, y de ahí pues ha venido desempeñando esta función. Ahora bien, es el caso que el reto del atraso procesal fue una cuestión hacia 1988. Se presenta un proyecto de que en el sistema europeo, para que, reconociendo todo lo que había realizado la Comisión Europea de Derechos Humanos, considerando que ya no era conveniente, que más bien era conveniente suprimir el carácter temporal de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, de la Comisión Europea de Derechos Humanos, su carácter temporal, y de la Corte Europea de Derechos Humanos, y debiera ser sustituida por una Corte Europea de Derechos Humanos de carácter permanente. Esto se aprueba en 92 y entra en vigor en 1998. ¿Cuál fue la consecuencia? Dándole una legitimación procesal activa a cualquier víctima de derechos humanos y acudir directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el caso de que en la medida, ya para cuando en 2004, o sea, poco más de 5 años de no contar con Comisión Interamericana, ya el rezago rebasaba los 50,000. Y después la cúspide llegó a más de 150,000 casos pendientes de ser resueltos por la Corte Europea de Derechos Humanos. Ha habido diversos, el protocolo 11 suprimió la Comisión Europea de Derechos Humanos. El protocolo 14, o sea, hacia 2004, cuando empiezan a haber 50,000 casos de rezago, hay que hacer algo. Se le confirió en lugar. El tribunal en la actualidad es permanente, pero tiene 47 miembros. O sea, un órgano como el nuestro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 7 miembros, como ustedes saben. Entonces, sí, cualquier medida ahí porque se hacen planteamientos de que ya desaparezca la comisión, llega a haber planteamientos en este sentido. Bueno, aparte de que la competencia de la comisión, insisto, no solo es peticiones y casos, sino hay también estas otras labores de monitoreo y medidas cautelares que en el sistema europeo se le ha conferido a un órgano unipersonal, ¿verdad? La comisión, el comisionado de Derechos Humanos, que depende del Consejo de Europa.
Pero es el caso, pues, volviendo, de que se han tomado algunas medidas y yo con esto prácticamente concluyo para no abusar de su paciencia, que van encaminadas, como son las sentencias pilotos, restringir, la verdad, por ejemplo, lo más reciente, lo que ocurrió en Protocolo 15 con la reunión de Interlaken, en donde se reduce de 6 meses a 4 meses el plazo para promover una petición, y hay diversas fórmulas, las sentencias piloto en el sistema europeo. Nosotros, conscientes de que uno de los desafíos es este atraso procesal, que también hemos hecho un ajuste se conformó un grupo de atraso procesal en la Comisión Interamericana, y aspiramos a que en el transcurso, a más tardar para junio de 2016, podamos abatir a que lo que hoy implica un primer análisis acerca de si se abre o no a trámite una petición, transcurren 2 años y medio, pueda ser esto cuando más de 1 año. Pero esto es así, con esfuerzos de una mejor organización de los trabajos, pero llega el momento en que por más esfuerzo y uno se comprometa a ser eficiente y tiene la obligación de serlo, la verdad son necesarios el incremento de recursos, porque con el personal, si vamos a tener que menos de una persona para poder analizar todos los asuntos relacionados con algún país, ustedes comprenderán que esto es humana y materialmente imposible, ¿verdad? Entonces, la solución debe ser una mayor aplicación, desde mi perspectiva, a que los estados lo financien de manera mejor y también lo legitimen a través del cumplimiento efectivo de sus decisiones. Incluso yo diría absteniéndose de formular señalamientos o estigmatizaciones en cuanto a los órganos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sus miembros, porque pretenden algunos estados deslegitimar el trabajo de la propia comisión o de sus áreas. Sin duda también los estados, estimo, deben impulsar la capacitación a sus funcionarios para actuar conforme a sus obligaciones internacionales y promover un mayor control de la convencionalidad. Aquí tenemos un artífice y promotor del control de la convencionalidad, el excelente juez interamericano Eduardo Ferrer. Y sin duda yo creo que algo que también puede contribuir es un papel más activo de los ombudsperson, o sea, el equivalente pues a la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre nosotros, en donde también haya un compromiso de impulsar el cumplimiento de las decisiones de órganos interamericanos, pero utilizar e impulsar la adopción de estándares interamericanos en sus decisiones, y también implementar, decía, plenamente las decisiones de los órganos del sistema. Igualmente, ya se mencionaba, impulsar la participación de la sociedad civil en la selección interna de personas idóneas con una perspectiva incluyente para ocupar los cargos de jueces, juezas, comisionados, comisionadas. También yo creo que no nada más es responsabilidad de los estados, sino también obviamente la comisión debe hacer mayores esfuerzos para ser más eficaz y eficiente en el cumplimiento de su mandato y la utilización de los recursos con los que cuenta. Y también, por ejemplo, la Corte podría, y aquí se solicitaría, no pierdo oportunidad de cuando tengo el privilegio de ver al juez Ferrer, que ha sido muy receptivo, de que aspiraríamos a que la Corte mantenga esa deferencia histórica hacia los criterios de la Comisión Interamericana relacionados con
la etapa de admisibilidad y que el control de la legalidad se ajuste efectivamente a cuando ha habido una afectación al derecho a la defensa, que eso es obviamente algo que se debe salvaguardar siempre, pero que cuando esto no es así, bueno, no se realice, o bien también un cambio de criterio en cuanto al momento en que se decide sobre la admisibilidad o no, puede tener un impacto muy severo en los trabajos de la comisión. En cuanto a sociedad civil, sin duda también considero que es un uso responsable del sistema. El mayor número de, o sea, y esto fue una conclusión, y me refiero al sistema europeo en cuanto al atraso, en que se considera que es el que haya un número significativo, ¿verdad? Inmensamente, o sea, abrumador diría, de asuntos que no resultan admisibles. Menos del 5% de los asuntos que se plantean ante la Corte Europea de Derechos Humanos son admisibles. Entonces, el hecho de que haya tantos asuntos inadmisibles provoca una gran carga y que impide ser más eficaces y eficientes con relación a los que sí tienen viabilidad. En el sistema interamericano, aproximadamente, según datos del informe anual de 2014 de la Comisión, el 21% de las peticiones presentadas ante la Comisión se abrieron a trámite. De ahí se reduce para aquellos que son admisibles, pero generalmente ya podrían llegar a ser admisibles, ¿verdad? Entonces, el uso irresponsable del sistema, en el entendido, por parte de la sociedad civil, en el entendido de que la Comisión jamás abdicará del carácter tutelar del sistema interamericano y su accesibilidad para toda víctima. Nuevamente, muchas gracias por su atención, un privilegio estar aquí y estoy terminando en el tiempo que se me asignó. Gracias. Muchas gracias. Señor comisionado, hay muchas preguntas. Les pediré a los señores ponentes si pueden responder algunas de ellas o de manera genérica y después seguir con este diálogo, quizás por vía electrónica, con el público. Por favor, señor juez Ferrer. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 o 10 minutos. Tengo como 12 preguntas. Twitter interamericano voy a hacer. La falta de celeridad, prontitud de resolución de los casos que pasan por el sistema interamericano, ¿no considera un reto importante? Luis Carlos Castro, de la Universidad Autónoma de Baja California, por supuesto. Una de las últimas resoluciones de la Corte Interamericana, Palacio de Justicia, los hechos fueron hace 29 años. Evidentemente, este es un gran reto por delante. Yo creo que ya explicó el señor comisionado los grandes esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Solamente diré que una vez que llega el caso a la Corte Interamericana, el promedio de resolución son 19 meses, con todo y la audiencia pública que se efectúa. Bueno, ¿cuáles son los debates actuales que se están llevando a cabo en la Corte Interamericana sobre derechos, sobre los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Básicamente, si son justiciables o no lo son. El protocolo de San Salvador establece como justiciables en el artículo 19.6 derecho a la educación y ciertos derechos sindicales. Pero ¿qué pasa con todos los demás derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Yo creo que este debate es un falso debate porque la Corte Interamericana en 2009 ya dio el paso. En Acevedo Buendía ya dijo que son justiciables. Otra cosa es que no haya declarado para ese caso violado el artículo 26. Entonces, la pregunta que más bien nos tenemos que hacer es si la jurisprudencia de la Corte obliga para las otras generaciones de cortes, es decir, a los nuevos integrantes de la Corte. Si hay un control de convencionalidad que la propia Corte ha dicho que obliga a todas las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia, no solamente la Convención, sino su jurisprudencia, deberíamos de entender que también obliga a la propia Corte Interamericana
y eventualmente tendrá que dar muy buenas razones por las cuales se tendría que apartar de algún criterio. El hablar de la necesidad de jueces de cierta raza o género no es una forma de discriminación. Bueno, yo creo que no. Yo creo que es como la discusión. Es cierto, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero en la realidad no es así. Todavía hay una discriminación real que se está dando, por ejemplo, en los órganos o en el Poder Judicial. Humanos, evidentemente, yo creo que sí se debe de avanzar sobre criterios de género reforzados en ese sentido. Respecto al el derecho a la verdad como derecho autónomo, ¿por qué no se reconoció como tal en la sentencia de Palacio de Justicia contra Colombia? Si hubo 3 votos en ese sentido y la Corte funcionó únicamente con 5 jueces en esa ocasión, es decir, hubo mayoría de los votos. Es cierto, éramos 5 jueces nada más, yo formulé un voto concurrente que al final 2 colegas se adhirieron a mi voto. Esto es, que al final en la votación consideraron oportuno pensar que sí puede en el futuro avanzarse hacia la autonomía del derecho a la verdad. Solamente así lo puedo explicar, no hay de otra manera. No puedo decirlo de otra manera porque evidentemente si lo hubiéramos discutido y se hubiera aprobado en el momento hubiese mayoría en ese sentido. ¿Qué tan factible sería prever y regular la participación de la sociedad civil en la elección de los candidatos que cada estado postule para formar parte de ello? Es muy factible. Yo creo que es una tendencia de los tribunales internacionales la participación de la sociedad civil y cómo los gobiernos eligen a sus candidatos a estos órganos internacionales. Yo creo que es legítimo que la sociedad civil participe de manera muy activa, como ya se tuvo la experiencia reciente para la elección de los comisionados. A efecto de la imparcialidad de los jueces, ¿por qué el hecho de que no sean integrantes de tiempo completo puede afectar la independencia? Bueno, en principio no, pero evidentemente cuando hay procesos de reelección siempre hay tentaciones para, dicen los autores, no lo digo yo, pueda ser pues más benévolo con alguna de las partes precisamente por la reelección, pero esto sucede en cualquier órgano que pueda reelegirse y en el caso de los jueces de la Corte Interamericana esa fue una de las razones por las cuales en Europa es un único periodo de 9 años y aquí hay que tener en cuenta que los jueces no radicamos en San José, sino que probablemente somos más vulnerables porque estamos fuera de la sede de la Corte Interamericana haciendo otras labores de manera cotidiana. ¿La Corte busca la homologación de los derechos humanos a nivel mundial? No, la Corte yo creo que no busca ninguna homologación, sino la efectividad de los derechos, la interpretación y efectividad de los derechos. El mandato de la Corte es la interpretación y la aplicación de la Convención Americana y del Corpus Juris, o sea, de los demás tratados internacionales que han sido reconocidos en el sistema interamericano. Pero eventualmente se puede recurrir incluso a soft law, como lo ha hecho recientemente la Corte en temas migratorios, que ya se convierten en jurisprudencia vinculante para los propios estados, pero a la luz de la interpretación de las normas que se tienen que proteger. No se trata de homologación, sino que la clave es la efectividad de los derechos. Puede haber una norma nacional que tenga mayor efectividad que la norma convencional, y ahí el artículo 29 de la Convención Americana es muy clara. Aplíquese la norma que tenga mayor efectividad del derecho. Es decir, la jurisprudencia de la Corte es vinculante en cuanto a mínimo de efectividad, no de manera ciega, automática, sino privilegiando la efectividad del derecho en cuestión. ¿Cuál es la mayor diferencia entre los sistemas europeo y americano? Pues hay muchísimos, empezando por los tribunales, los magistrados del Tribunal Europeo, son 47, o sea, todos los estados parte nombran y tienen a un juez. Aquí solamente vemos que son 7 jueces, que hay una comisión interamericana, ¿no? Digamos que es el filtro para que los casos lleguen a la Corte,
y allá hay acceso directo de 800 millones de europeos una vez agotadas las instancias nacionales. La cuestión presupuestal, la cuestión de duración del encargo, hay muchísimas diferencias y por eso es importante entender los contextos para poder otorgar efectividad real a los derechos. Y la última, tomando en cuenta la protección y respeto de los derechos humanos en el país, sigue siendo una tarea complicada para las autoridades nacionales. ¿Podría considerarse el sistema interamericano como una auténtica cuarta instancia o última instancia? Definitivamente no. Yo creo que no es una cuarta instancia. Lo que hace la Corte es interpretar la Convención Americana. Obviamente, en algunas ocasiones pasa ya por los órganos jurisdiccionales nacionales, pero la Corte no va a ser un tribunal que va, por ejemplo, lo ha dicho desde Velázquez Rodríguez, del primer caso, la primera sentencia de fondo de 1988, y que la ha reiterado hasta la última en Palacio de Justicia, que la Corte no es un tribunal, por ejemplo, penal internacional, no ve culpables o inocentes. Lo que va a ver es si hubo responsabilidad internacional del Estado para ver si hay una reparación a las presuntas víctimas. No se trata, por lo tanto, de volver a revisar el expediente y establecer culpables o inocentes, sino a la luz de la Convención ver si se da los supuestos de responsabilidad internacional del Estado. Muchas gracias, señor juez. Comisionado Enríquez, por favor. Sí, muchas gracias a quienes formularon las preguntas. Trataré de ser conciso. Por una parte, hay un buen número, ¿verdad?, que están relacionados con cuestiones de México y que también pido su comprensión en que no haga referencia a las mismas, porque de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no puedo participar en forma alguna en asuntos relacionados con México, ni en la investigación, ni en la deliberación, ni mucho menos en la decisión de algún asunto. Entonces, opto por no hacer referencia alguna a mi país y les pido en ese sentido comprensión. Dice, se entiende que la Comisión Interamericana tenga una carga impresionante de trabajo integral y que ello impida su desempeño. Pero ¿cuál es la posición de la Comisión frente a casos de peticiones de tantos años acorde al etcétera? ¿No? Sin duda, es una de las graves preocupaciones que tenemos. Incluso una manera de paliar esto, pero reconozco que es un paliativo, es priorizar aquellas, y así está previsto y está regulado en el reglamento de la Comisión Interamericana, que adelantamos la atención de aquellas peticiones relacionadas, por ejemplo, con niñas, niños y adolescentes, o a personas adultas ya mayores, o también personas que están en una situación de enfermedad terminal. En fin, obviamente también privilegiamos aquellas que pueden implicar un cambio estructural, ¿verdad? Hay criterios, esto está regulado con el objeto de que también como órgano público sujeto al escrutinio público se revise que la comisión, cuando atiende un asunto no en el orden cronológico, es porque encuadra en alguno de estos criterios. Ahora bien, también dice cuáles son los criterios que utiliza la comisión para seleccionar los casos que somete al conocimiento de la Corte Interamericana. También está regulado. Obviamente la comisión desearía que y está normado así, que cuando se pretende impulsar desarrollar la jurisprudencia de la Interamericana, pues sin duda es un caso idóneo para llevarlo a la Corte. Pero también es claro que se atiende a el derecho a la justicia. O sea, hay veces que si ya una vez que emite un informe la comisión y las recomendaciones que formula la comisión no son sustancialmente atendidas por el Estado involucrado, entonces la víctima, consideramos, si así está normado, tiene derecho a la justicia, pues va el caso ante la Corte. Muchas veces cuando ya hay un criterio, una jurisprudencia específica, evidentemente cuando esto ocurre, la comisión impulsa e insiste al Estado de que
tenga presente que si este caso va a la Corte, previsiblemente también le va a resultar condenatorio, ¿verdad? Pero bueno, también está la voluntad del Estado. Cito un ejemplo, por ejemplo, Argentina es un Estado que tiene un número significativo de asuntos, pero tiene una política, la manera en que se relaciona con el sistema interamericano es impedir que el caso llegue a la Corte. Es más, una vez que se admite, o en ocasiones antes de que se admita un caso ante la Corte Interamericana, hace esfuerzos el Estado de arribar a una solución amistosa. Y entonces para esto hace un planteamiento que sea receptivo, respetuoso y receptivo de las víctimas, que haga planteamientos que efectivamente acojan sus pretensiones y le puedan brindar una reparación adecuada. Si no existe un planteamiento de esta naturaleza, por más que un Estado quiera resolver un asunto vía solución amistosa, pues va a ser muy difícil que una víctima pueda optar por la solución amistosa. Pero muchas veces cuando esto no es posible y se emite el informe de la Comisión, y me sigo con el ejemplo de Argentina, hace esfuerzos Argentina para para cumplir sustancialmente con las recomendaciones formuladas por la Comisión. Si esto ocurre, pues el caso no va a llegar a la Corte Interamericana, porque uno de los criterios es precisamente mostrar voluntad y capacidad para cumplir las recomendaciones de la Comisión. Si esto ocurre, ya no llega a la Comisión. Mire, me estoy excediendo, ofrezco una disculpa, como sugería nuestro moderador, antes que me ponga en orden, pues reitero a la orden vía correo electrónico, es público, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en que con mucho gusto pretendería dialogar quienes han formulado unas preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos por su atención. Perdón. Una espléndida mesa. Gracias, señor juez. Gracias, señor comisionado. A nombre de los organizadores y de la facultad, les doy sin mayor protocolo sus reconocimientos a manera de agradecimiento y que sigan los trabajos con éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los integrantes de esta conferencia inaugural. E igual que el magistrado Salvador Nava Gomar nos ha hecho favor de entregar a nombre de la Academia Interamericana de Derechos Humanos los reconocimientos a nuestros ponentes, también a él le hacemos entrega en este momento de un reconocimiento en gratitud por su participación en este evento y reconocemos muy cumplidamente la presencia al magistrado Salvador Nava, al magistrado. Muchísimas gracias a el juez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor, al vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez, y al magistrado Salvador Nava Gomar por haber participado en esta sesión inicial de nuestro observatorio. Les rogamos a todos para mantenernos en el programa, que permanezcan en sus lugares para que podamos dar inicio inmediatamente a la primera sesión de este observatorio relativa a las cuestiones actuales de los derechos políticos, en la cual estarán participando en representación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad.